Ya, buenas tardes. Vamos, un momento, aquí tengo un problema. Ya, vamos a empezar entonces el esquema de hoy para los jóvenes. Oremos juntos. Dios nuestro Padre Santo y misericordioso, quien nos ama siempre, te damos gracias por salvarnos, por darnos la esperanza viva en el cielo eterno, por prepararnos tu cuerpo, que es la iglesia, para que podamos estar juntos en unánimes y para que podamos también alimentarnos de tu palabra. Especialmente tú nos salvaste en nuestra juventud para que vivamos por ti. Por eso siempre te agradecemos y así queremos utilizar nuestra fuerza juvenil para ti, para tu gloria, también para la evangelización, para que muchas almas también puedan recibir la salvación por nuestra evangelización. Pero todavía somos necios y nos falta mucho y sabemos que sin tu ayuda, sin tu poder, no podemos hacer nada. Sí, Señor, te pedimos que tú nos enseñes cada día, cada momento, para que podamos crecer bien como hijos tuyos. En este tiempo de esquema, también permítenos una enseñanza correcta de tu palabra, para que podamos conocer más tu voluntad. También si hay algunos jóvenes que están en camino, Señor, guía los pasos de cada uno de ellos para que sin ningún problema pueda llegar y escuchar juntos tu palabra. Te encomendamos todo este tiempo del inicio hasta el fin y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, hermanos, busquemos Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Si lo tienen todos, ¿sí? Ya. Vamos a leerlos juntos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hoy vamos a meditar un poco sobre el primer libro de Timoteo, primera epístola de Timoteo. Este libro de Primera de Timoteo fue escrito por apóstol Pablo, ya sabemos muy bien, ¿cierto? Y también, según el nombre de este libro, también podemos saber que Timoteo, o sea, Pablo envió una carta, una epístola a un pastor que se llama Timoteo. De hecho, en los libros del Nuevo Testamento, entre los libros del Nuevo Testamento hay tres libros llamados epístolas pastoral, epístola pastoral o carta pastoral. Primera y segunda de Timoteo y el libro Tito. Entonces, el apóstol Pablo envió esta carta a Timoteo, al pastor Timoteo, que era joven también, que estaba sirviendo a la iglesia de Éfeso. Entonces, por eso este libro se llama Epístola Pastoral. Entonces, ¿de qué se trata este libro?
un pastor encargado de una iglesia, ¿cómo tiene que servir a la iglesia? ¿Cómo tiene que cuidar a la iglesia? Entonces, hay algo que pasó en la iglesia donde Timoteo estaba. Si vemos en Hechos capítulo 18 y desde el versículo 19 en adelante, podemos ver el viaje, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él visitó a la ciudad Éfeso por un tiempo. Y luego, si vemos el capítulo 19 de Hechos, ahí, en el tercer viaje misionero, otra vez el apóstol Pablo visitó a la iglesia de Éfeso y ahí se quedó durante 3 años. Y así predicando el evangelio se quedó 3 años y así se levantó la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y luego Pablo fue enviado a Roma y tuvo que estar bajo arresto domiciliario durante 2 años. Esto sale en Hechos capítulo 28. Y luego, durante 2 años, cuando estaba como bajo el arresto domiciliario, él podía recibir a muchas personas, ¿cierto? Entonces, había personas que le visitaban y él también predicaba el evangelio a las personas de la visita. Y cuando él estaba bajo el arresto domiciliario, escribió 4 libros cuando él estaba encarcelado, ¿cierto? La epístola en la cárcel son 4, ¿cierto? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y luego él salió de ese arresto domiciliario y pudo visitar de nuevo a Éfeso. Y luego él tuvo que viajar a Macedonia a predicar. Entonces, ya se levantó la iglesia en Éfeso y para cuidar la iglesia de Éfeso, Pablo tuvo que dejar a Timoteo en Éfeso para que sirviera a la iglesia. Por eso, Efesios capítulo, perdón, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4 dice así, se lo leo, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Así, el apóstol Pablo tuvo que viajar a Macedonia y ahí dejó a Timoteo en Éfeso, ¿cierto? Entonces, podemos también revisar un poco, observar un poco la información sobre ese hombre, Timoteo. Timoteo era un hombre de una ciudad que se llama Listra. Si vemos en Hechos capítulo 16, sale la información de Timoteo. Su padre es un griego, no sale su nombre, y su madre es judía, y sale su nombre, ¿cierto? En la Biblia salen los nombres de la madre y la abuela de Timoteo. La madre se llama Eunice y la abuela se llama Loida. Y Timoteo fue educado bien por ellas y aprendió bien las escrituras, la palabra de Dios. Por eso, si vemos en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, ahí sale una mención, ¿cierto? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La madre y la abuela de Timoteo, que tenían una fe correcta, sin mentira, ellas enseñaban bien a Timoteo. Por eso Timoteo también pudo crecer como un hombre de fe. Por eso conocemos también bien esta palabra de segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por medio de la buena educación de las escrituras, Timoteo también pudo ser sabio para la salvación, pudo recibir la salvación.
y también llegó a ser colaborador del apóstol Pablo. Entonces, ese apóstol Pablo estaba con Timoteo viajando y luego lo dejó en Éfeso antes de irse a Macedonia. Y luego, cuando él estaba en Macedonia, quería volver a Éfeso a ver a la iglesia y a ver a Timoteo, pero no le permitió, o sea, eh, no pudo tener así una oportunidad de volver a Éfeso. Entonces, ahí escribió la carta a Timoteo. ¿Por qué? En la iglesia de Éfeso había varios problemas. Entonces, para instruirle a Timoteo sobre cómo enfrentar los problemas de la iglesia y también para darle ánimo, escribió esa epístola. Por eso, el tema principal de este libro, Primera de Timoteo, es esto: cómo se conduce un pastor, un obrero de Dios, joven como Timoteo, ¿cierto? En la casa de Dios, ¿cómo se conduce? ¿Cómo tiene que portarse? Entonces, como mencioné, que esta epístola es epístola pastoral, entonces algunos jóvenes que están escuchando esta palabra también pueden pensar así: esto es para los pastores, ¿cierto? Pero también es para un joven, Timoteo, ¿cierto? Entonces, para nosotros, los jóvenes, también sería muy importante meditar esta palabra. Y también ahí podremos sacar muchas enseñanzas para nuestra vida cristiana. Entonces, Primera de Timoteo tiene en total 6 capítulos. Por eso, cada vez que hacen esquemas o cada vez que aprenden, meditan los libros, ahí siempre les sugiero, les recomiendo que coloquen títulos o temas principales de cada capítulo. Entonces ahí, cuando empieza a leer la Biblia un capítulo, le ayudará mucho ese título que puso, ¿ya? Yo también, preparando ese esquema, como pude pensar el tema principal de cada capítulo, y ahí también pude meditar algunas partes de este libro. Entonces, como vamos a aprender un poco sobre este libro y luego durante un mes van a estar estudiando, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes mismos también pueden colocar algunos títulos de cada capítulo para entender de mejor forma este libro de Primera de Timoteo. Entonces, capítulo 1 de Primera de Timoteo es sobre la postura de los que enseñan la palabra delante de los que enseñan la falsa doctrina, delante de los que tienen la falsedad. Y el tema, o sea, los versículos principales son desde 3 hasta 11. ¿Ya? Entonces, se los leo desde 3 en adelante. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? ¿Para qué? Mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Di presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí podemos saber el propósito, por qué Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mandases a algunos que enseñen diferente doctrina. Presten atención a fábulas y genealogía interminables que acarrean disputas. ¿Cierto? Para este propósito, con ese propósito, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Entonces, en esa época, en el sector de Menor Asia,
especialmente en el sector de Éfeso, había muchos muchas falsas doctrinas. Algunos dicen que tienen que guardar los meses, los días, y otros dicen que pueden comer esto y no pueden comer otro, y otros dicen que uno tiene que recibir la circuncisión, y otros dicen que no, no necesitamos. Había muchas disputas ahí. Si vemos en Colosenses capítulo 2 de 16 y 17 y Gálatas capítulo 4 de 8 a 11, ahí mucha gente de esa época se discutía por la comida, por los meses, por los días. Se juzgaban mutuamente diciendo esto, uno tiene razón y otro no, está mal. Así se peleaba entre sí. Y también en Colosenses capítulo 2 habían personas que adoraban las filosofías que florecían en la región de Grecia en ese momento. Y si vemos en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo fue a Grecia, a Atenas, a predicar, habían algunos filósofos famosos en el mundo, epicureos y, estoicos, así, epicureos y estoicos. Ellos se discutían con Pablo. Entonces, ¿qué idea tenía ellos? Yo también cuando estaba en la enseñanza media, ahí aprendí un poco sobre la filosofía de los epicureos y estoicos, y los epicureos hablaban, así, a través de la filosofía, que, que hablaba de una vida pacífica, que tenía que llevar una vida pacífica y la vida, o sea, la vida termina con la muerte. La muerte es el fin de todos y después de la muerte no habrá nada, nada. Entonces, ¿para qué tememos? No necesitamos temer la muerte y Dios, un Dios, no va a castigar o ni va a recompensar. Así ellos decían los epicureos. Y los filósofos estoicos creían que los dioses eran la fuerza, una energía que guía todo el universo, se enseñaba. Y el alma es inmortal, entonces después de la muerte, ese alma del hombre vuelve al universo, después de la muerte del cuerpo. Todos están contra la Biblia, ¿cierto? Cuando uno se dedica profundamente al estudiar, a un estudio, entonces puede desarrollar ideas o filosofías particulares que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque la Biblia dice que ellos no tienen a Dios en su corazón, ¿cierto? Y también habían algunos estudiosos que enfatizaban en el autocontrol o la abstenencia. Abstenencia. Uno tiene que abstenerse de todo. No debe hacer esto, no debe hacer otro, no debe comer esto, no debe comer tampoco así. Y los hombres, las mujeres no necesitan casarse, no deben casarse. Y había otros que adoraban a los ángeles. Si vemos en Colosenses capítulo 2 y en Timoteo, primera de Timoteo 4, estaba hablando de eso. Habían varias personas que tenían problemas, tenían diferentes problemas. En la iglesia de Éfeso había muchos que tenían problemas. Y ellos daban esa palabra delante de los hermanos que tienen una fe correcta, que estaban así, predicando esa palabra falsa. Entonces, para eh, para que no caigan, para que no cayeran en esas palabras falsas, el apóstol Pablo mencionó sobre la ley, los mandamientos. Si vemos el capítulo 1 de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice así, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aquí está mencionando sobre la ley, especialmente sobre los 10 mandamientos, ¿cierto? Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En los versículos anteriores, habían personas que estaban adorando la ley, que estaban, o sea, adorando la ley, se pusieron como legalistas, ¿cierto? Entonces, a los judíos legalistas, el apóstol Pablo está mencionando sobre el propósito de la ley, el propósito de los 10 mandamientos, ¿cierto? Ahí dice, versículo 9, los transgresores, desobedientes, los impíos y pecadores, los pecadores, y ahí los irreverentes prófanos se refieren a los mandamientos del número 1 hasta el número 4, ¿cierto? Y después, para los parricidas y matricidas, tiene que ver con el número 5, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Número 6, aquí, como dice, ¿qué dice? Para los fornicarios, para los sodomitas, ¿cierto? Número 6, no fornicará. Sobre la fornicación, ¿cierto? Está hablando sobre el pecado sexual. Sodomitas, ¿a qué se refiere sodomitas? Se refiere a los homosexuales. Ahí, si vemos en la otra traducción, está hablando sobre la homosexualidad. Sabemos muy bien que la ciudad Sodoma y Gomorra estaba llena de la homosexualidad, ¿cierto? Y luego dice, secuestradores, mentirosos, pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Estaba hablando del número 1 hasta el número 10, de los 10 mandamientos, ¿cierto? Y luego dice así, el por qué necesita los 10 mandamientos. ¿Por qué necesita los 10 mandamientos? Ya sabemos muy bien, ¿cierto? En el seminario de la Biblia también pasamos muchas veces la necesidad. ¿Por qué necesitamos los mandamientos, la ley? Busquemos Romanos capítulo 7. Romanos 7, Romanos 7, capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Leamos juntos. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, que tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Ya. ¿Por qué? A través de la ley, ¿qué cosa podemos conocer? ¿Qué podemos conocer? El pecado, el criterio, ¿cierto? Dios nos enseña el criterio exacto, el criterio claro del pecado. Entonces, con ese criterio uno puede saber quién es pecador. También en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Los que escucharon atentamente el seminario de la Biblia, especialmente el cuarto día y quinto, pueden recitar, porque sí o sí hablamos, ¿cierto? Ya, vamos a leerlo juntos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Si uno está delante de la ley, entonces toda boca se cierra. No puede decir que, no puede decir eso, yo no soy pecador. Si uno está delante de la ley, delante de los mandamientos, entonces no puede decir que es pecador. No puede decir que no es pecador, ¿cierto? Y también podemos saber otra cosa. ¿Qué dice? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Delante de Dios, nadie se justifica guardando la ley, los mandamientos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Se llama el espejo espiritual. La ley es el espejo espiritual, la resonancia magnética espiritual, de espíritu, ¿cierto? ¿Para qué necesitamos la ley? Para diagnosticar bien sobre nuestro estado delante de Dios, nuestra situación delante de Dios. Si revisamos bien la ley, los mandamientos, entonces podemos saber, conocer que yo soy pecador o no, ¿cierto? Entonces, los pecadores necesitan los mandamientos, la ley, para conocer su pecado, ¿cierto? Para conocer su destino. Entonces, un pecador que conoció que es un pecador, sí o sí va al infierno. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita un pecador que entendió que está corriendo al infierno? Es un pecador. ¿Qué necesita? Vamos a volver a uno, Primera de Timoteo 1:10. Díganse, se lo leo yo, para los fornicarios, para los sodomitas, para los para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Los pecadores siempre se oponen a la sana doctrina, ¿cierto? Pero la sana doctrina, ¿a qué se refiere? Al evangelio, glorioso evangelio del Dios bendito, ¿cierto? Todos los pecadores necesitan la sana doctrina, que es el evangelio. ¿Se entiende, cierto? Por eso el evangelio es más importante que todo, es más importante. Entonces, un pecador tiene que recibir la salvación por el evangelio no contaminado y luego tiene que permanecer en el evangelio, donde se predica el evangelio, ¿cierto? Y luego vivimos obedeciendo al evangelio, la palabra de Dios. Y para vivir como hijo del Señor también necesitamos recordar siempre de la gracia del Señor, la gracia que hemos recibido. Por eso, si vemos el capítulo 1, versículos desde 12 hasta 17, Pablo también estaba diciendo sobre la gracia que recibió él, ¿cierto? 12, desde 12 hasta 15. Leamos juntos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en él en ministerio, habiendo yo sido antes blasfemos, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, era injuriador, perseguían a los cristianos que han recibido la salvación por Cristo, mataban a ellos, ¿cierto? Pero él recibió la gracia del Señor. Él recibió el ministerio de predicar el Evangelio, predicar la gracia del Señor. Por eso él permaneció hasta el final de su vida, permaneció en el Evangelio, predicando el Evangelio. Entonces, pensemos, ¿para qué? ¿Para qué permanecemos en la iglesia?
Nosotros, ¿por qué permanecemos en la iglesia? ¿Por qué estamos guardando nuestra fe a pesar de las persecuciones, burlas, menosprecias? ¿Por qué estamos guardando nuestra fe? ¿Por qué estamos predicando el Evangelio en este momento? ¿Por qué? La gracia que hemos recibido es tan grande. La salvación que hemos recibido es tan grande. Por eso permanecemos en el Señor, permanecemos en la iglesia, obedecemos al Señor con ese agradecimiento, recordando siempre de la gracia que hemos recibido. ¿Cierto? De hecho, llevando la vida cristiana podemos tener quejas o podemos escuchar las quejas de otros hermanos también. ¿Cierto? A veces decimos eso, ¿cierto? Yo estoy enfermo, estoy ocupado. Ahora no puedo, no puedo ir a la iglesia por esto, por otro, no puedo. A veces también somos perseguidos por otros por ser cristianos algo, ¿sí o no? ¿Por qué? Estamos gastando todo nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestra fuerza en la iglesia, para el Señor, para el Evangelio. De hecho es difícil, ¿cierto? O sea, no es fácil llevar la vida cristiana en la juventud, en esta época, ¿cierto? Porque sí o sí, si vivimos como el Hijo de Dios, entonces sí o sí va a haber persecuciones, sí o sí va a haber burlas, pero conocemos la gracia que hemos recibido, la gracia del Señor, la salvación tan grande. Y si permanecemos en la iglesia, vamos entendiendo poco a poco, o sea, más y más, el tamaño del amor del Señor, el tamaño de la gracia del Señor. Por eso vivimos para el Señor. Por eso, sí, nuestra vida es muy preciosa, valiosa. Nuestra juventud es muy valiosa, importante, pero estamos utilizando esa juventud tan importante, tan valiosa para el Señor. ¿Cierto? Entonces, el mundo se burla de nosotros. Son tontos, necios. ¿Cómo puede gastar su juventud así en las cosas invisibles? ¿Cierto? Y hay algunos que se alejan de la iglesia por diferentes causas. En el principio dice así, el evangelio es tan fácil, entonces dice que recibió la salvación y lleva la vida cristiana por un cierto tiempo y luego se aleja y nunca vuelve. Ah, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta otro, el sermón es largo, este hermano no me cae bien y otros no me llevo bien con esa persona. Por eso se aleja, ¿cierto? Se aleja. Y luego alejado, ¿qué hace? Sacan fotos, sacan videos y muestran, ¿cierto? Entonces, a veces vemos esas situaciones, esas fotos, esos videos, y mirando eso, ¿qué pienso? ¿Qué pensamos? Los jóvenes que tenemos esa fuerza juvenil, ese vigor, ¿qué pensamos? Yo hoy he participado en el seminario, pero este está en el extranjero, está de viaje, está de vacaciones. Yo he participado hoy en la reunión, pero ellos están pasando un buen momento con la familia. ¿Tiene envidia? ¿Qué tal? La Biblia está hablando claramente, ¿cierto? La apariencia de todo este mundo pasa, ¿cierto? Un misionero que fue a Ecuador, que se llama Jim Elliot, él también dejó una palabra así: no es tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquellos que nunca podrá perder. Este mundo pasa, la apariencia de este mundo pasa, la riqueza de este mundo pasa también, la juventud que tenemos pasa. Entonces, lo importante es en dónde estamos utilizando esta juventud, en dónde estamos utilizando nuestra fuerza juvenil, en dónde estamos utilizando nuestra riqueza, nuestra energía, en dónde, en el Evangelio o en el Señor. ¿De verdad estamos utilizando estas cosas en el Señor, en el Evangelio? Y si utilizamos bien todas esas cosas para el Señor, en el Evangelio, entonces
sí o sí vienen preocupaciones, dolores, peleas, luchas en el corazón, ¿cierto? Ah, que está bien si vivo así, de verdad está bien, pero ¿quién está mirando ese corazón, esa duda, esa preocupación que tiene el Señor? El Señor también conoce muy bien el dolor de nuestro corazón, la preocupación de nuestro corazón, ¿cierto? Y luego, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer? Nos va a entregar de nuevo, nos va a devolver, ¿cierto? Si vivimos para el Señor, entonces luego el Señor va a contar todas estas cosas y nos va a entregar todo. ¿Doble más? No, mucho más grande que doble, ¿cierto? Nos va a entregar las cosas eternas. Por eso ahora en este mundo vivimos descubriendo la gracia del Señor. Por eso nos permitió la reunión, este grupo de los salvos, los jóvenes de la iglesia, el Evangelio, para que vivamos recordando de la gracia de Dios, para que vivamos obedeciendo a eso, nos permitió esa vida. ¿Cierto? Tenemos que recordar de la gracia tan grande que hemos recibido. Y tenemos que vivir descubriendo la gracia preparada para cada uno de nosotros. Vamos a pasar al capítulo 2. Capítulo 2 es la enseñanza sobre la oración. La oración. Yo puse así el título, la enseñanza sobre la oración. Y mencionando sobre la oración también habla el orden de la iglesia. Entonces, cuando oramos, ¿qué debemos mencionar? Aquí también sale algunas cosas. El capítulo 2 especialmente está hablando sobre la oración por los reyes, por los que gobiernan el mundo. En nuestra época, ¿cómo podríamos decir? Por los políticos, por el presidente, por el país. ¿Para qué entonces? ¿Para qué debemos orar así? Capítulo 2 versículo 1 y 2 se los leo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué oramos por los gobernantes, por los políticos, por el país? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para llevar bien la vida cristiana necesitamos una vida quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por ejemplo, pongo un ejemplo, si ocurre una guerra, si sucede una guerra en Chile, entonces será muy difícil llevar la vida cristiana así juntos, unidos, ¿cierto? Si el país está en la confusión, en un caos, entonces tenemos una experiencia hace 2, 3 años atrás, ¿cierto? Por el estallido social, la gente salía a la calle, prendía el fuego, y estaban así realizando la marcha contra los carabineros. Entonces, los hermanos, sin participar en esas marchas, venían a la iglesia, ¿cierto? Asumiendo el peligro, venían a la iglesia y se expuso así ante a los peligros a veces. Y si aparecen algunos políticos malos, equivocados, entonces ahí también sería muy difícil llevar la vida cristiana, como China o el Corea del Norte, ¿cierto? Entonces nosotros también debemos orar por el país. ¿Por qué? Esa oración está relacionada con la salvación también, con la evangelización. ¿Por qué? Luego del capítulo 2 versículo 3 y 4 ahí salen versículos que conocemos muy bien, ¿cierto? Leamos juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se entiende, cierto? ¿Por qué? ¿Para qué tenemos que orar? Por el país, por los reyes,
porque están en eminencia. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio con la tranquilidad, ¿cierto? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos tener ese corazón. Y luego, versículo 5 dice así, leamos también juntos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador que conecta entre Dios y los hombres. No quiero mencionar sobre ellos, pero habían algunos que dicen, ¿cierto? Que hay un mediador, ¿cierto? Había muchas mediadoras, ¿cierto? Pero está hablando contra la Biblia. Hay un mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice así, ¿cierto? Entonces ahí también podemos aclarar ese tipo de dudas. ¿Ya? Capítulo 3, veamos. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Se lo leo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya. Capítulo 3 estaba mencionando sobre los requisitos de los obispos, sobre los requisitos de los diáconos, los obreros de la iglesia. Si hablamos de nuestra época, sería como los evangelistas, los que predican la palabra, y los obreros, los líderes o los diáconos. Sobre este tema de requisitos de diáconos y de obispos, se puede entender fácilmente si leen detalladamente esa parte, pero el versículo 14 y 15 está hablando sobre el propósito de este libro, ¿cierto? Porque empieza así, esto te escribo. Entonces, el apóstol Pablo escribió esto, ¿para qué? Tiene un cierto propósito, ¿cierto? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Esto es el propósito de este libro, para enseñar cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia. Somos miembros de la casa de Dios, somos miembros del cuerpo del Señor, ¿cierto? ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia de Dios, ¿cierto? Por eso, si estudiamos, si meditamos bien este libro de Primera de Timoteo, entonces podemos entender primero que hay cierto orden en la iglesia, el orden establecido por el Señor. Obispos, diáconos, los que predican la palabra, hay cierto orden. Y también podemos entender que en la iglesia y fuera de la iglesia hay algunos que quieren atacar a la iglesia del Señor, los que tienen la doctrina falsa, los maestros falsos, ¿cierto? Y ¿qué postura debemos tomar para proteger, para defender la verdad y la iglesia? Necesitamos la verdad, el evangelio, la exhortación del amor. Y también si revisamos bien este libro de Primera de Timoteo, ahí podemos entender y aprender cómo los cristianos salvos deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. Y así también podemos aprender sobre la vida correcta de los salvos, la vida piadosa de los salvos, ¿cierto? Y el núcleo de la vida piadosa es Cristo. Versículo 16.
capítulo 3, versículo 16, leamos juntos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Los cristianos que han recibido la salvación por Cristo permanecen en la iglesia, predican el evangelio juntos, glorifican a Dios juntos y servimos juntos a nuestro Señor. Esto es la vida piadosa, la piedad. Y esto es el misterio también. Grande es el misterio de la piedad. Por eso muchas personas que andan en las iglesias que dicen, sin conocer el evangelio, sin conocer lo que ha hecho Jesús para nosotros, andan en la iglesia nada más, entonces no saben por qué tienen que vivir para el Señor, qué tienen que hacer para el Señor, no predican al Señor. Por eso viven pidiendo la bendición carnal de este mundo, la prosperidad de este mundo nada más, porque no conocen el Evangelio, no conocen al Señor. Pero los cristianos que han recibido la salvación por el Evangelio, por el verdadero Evangelio, conocen que el misterio de la iglesia, el misterio de la piedad, misterio de la iglesia, el propósito de la iglesia, el propósito del evangelio, el propósito de la vida cristiana, la vida de cada uno de los cristianos salvos, conocemos bien y así vivimos. Esto sería la piedad, la vida piadosa. ¿Ya? También podrán ustedes meditar sobre este tema también. Y capítulo 4, pasemos al 4, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Ya, está aquí. El capítulo 4 de Primera de Timoteo está hablando sobre los que enseñan la doctrina equivocada, la doctrina falsa. Y junto con esto está hablando sobre la vida de un cristiano salvo, la vida piadosa de un salvo. Entonces, en esa época, ¿qué doctrina falsa equivocada existía? Versículo 3. 3. Dice así, se lo leo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participase de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué prohibieron? Casarse. ¿Qué mandaron? Abstenerse de los alimentos. No deben comer esto, no deben comer otro. ¿Cierto? El casamiento es la voluntad determinada por Dios, la voluntad de Dios, ¿cierto? Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿cierto? También si vemos en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, dice así, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Dios permitió el casamiento, ¿cierto? Pero habían algunos maestros falsos que decían eso, que prohibieron casarse, ¿cierto? Y también habían otros que mandaron abstenerse de alimentos. Sí, en el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, Dios decidió cosas que pueden comer, cosas inmundos, ¿cierto? Cosas limpias y cosas inmundas. Pero en el Nuevo Testamento, con agradecimiento podemos comer. Bueno, hay cosas que no debemos comer, ¿cierto? La sangre y
los de sacrificados, o sea, los sacrificados a los ídolos y de sangre y de ahogado. Eso están prohibidos en el Nuevo Testamento, pero con acción de gracia puede comer los demás, ¿cierto? Entonces, en la época del Nuevo Testamento, ¿qué está diciendo? Que no hagamos otras doctrinas con casamiento, con alimentos, sino que vivamos glorificando al Señor. Se casan para la gloria del Señor, comen para la gloria del Señor, ¿cierto? Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. El casamiento es para la gloria del Señor. La comida es para la gloria del Señor. La vida nuestra es para la gloria del Señor. ¿Cierto? Y si esa obra que quiero hacer oculta o cubre la gloria del Señor, entonces no debemos hacerla. Y para que vivamos, para que vivamos para la gloria del Señor, necesitamos la palabra, la oración y el crecimiento por medio de la comunión entre los salvos. Si uno medita en la palabra y si uno participa siempre en la comunión, entonces en su vida hay piedad. Una vida piadosa puede llevar. Por eso, si vemos en capítulo 4, versículo 7 dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. ¿Cómo entonces podemos ejercernos para la piedad? ¿Cómo? Conocemos muy bien, ¿cierto? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para y de corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno tiene que ser instruido, tiene que ser corregido con la palabra. Obedeciendo la palabra del Señor, podemos ser un hombre perfecto de Dios. Podemos ser un hombre piadoso del Señor. ¿Cierto? También, cada vez que recordamos de la venida del Señor, ahí podemos llevar una vida piadosa. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Como estamos cerca, entonces busquemos. Tito 2, 11, 12 hasta 13. De 11 a 13. Veamos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Si un salvo entiende que vendrá pronto el Señor y si espera la venida del Señor, entonces puede llevar una vida limpia y piadosa. Pero los cristianos salvos, si no tienen la esperanza de la venida del Señor, no esperan la venida del Señor, entonces fácilmente se duerme, fácilmente puede caer en el mundo, ¿cierto? Para llevar una vida piadosa, uno tiene que recordar de que la venida del Señor está cerca. También, para llevar una vida limpia y piadosa, debemos participar en el padecimiento del Señor. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Veamos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Como Cristo ha padecido, nosotros también padecemos en este mundo, siendo cristianos salvos. Entonces, ese padecimiento sería nuestra armadura del corazón, del pensamiento, ¿cierto? La armadura que defiende a nosotros del pecado, desde el pecado. Y así nos hace llevar una vida piadosa y limpia. Y también los evangelistas llevan una vida piadosa así, entonces pueden educar, pueden enseñar correctamente a los miembros de la iglesia, ¿cierto? A los miembros de la iglesia, por medio de la palabra predicada y por medio de la vida piadosa de un evangelista. Versículo 12, perdón, busquemos, volvamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 y 13. Primera de Timoteo 4, 12 y 13. Veamos juntos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo era un pastor joven. Entonces, habían algunos que menospreciaban esa juventud, ¿cierto? Entonces, él, ¿cómo pudo enseñar bien? ¿Cómo podía enseñar bien? ¿Cómo podía enseñar bien la palabra? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No solamente daban palabras de la boca, ¿cierto? Sino él también mostró el ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza también, ¿cierto? Por eso los jóvenes, nosotros también debemos ser diligentes en la lectura, así. Tenemos que mm, investigar bien, así, aprender bien la palabra del Señor. Lo que estamos haciendo es esto, ¿cierto? Escuchamos la palabra del esquema, entonces durante el mes investigamos, meditamos, profundizamos ese tema sobre este libro, ¿cierto? Y también hay cosas que deben hacer los líderes, los obreros y los evangelistas de la iglesia. La lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿cierto? Deben ser diligentes en esas cosas. La enseñanza, el sermón, la prédica, exhortación y enseñanza, la exhortación, visitas, comuniones, la iglesia, ¿cierto? Debemos ser diligentes en esas cosas. Entonces, al final, lo importante es la palabra, ¿cierto? La palabra de la iglesia, la palabra que se predica en la iglesia, cambia el corazón de los hermanos, ¿cierto? Y cambia el corazón mío también. La palabra predicada en la iglesia cambia mi corazón y cambia mi obra, mi actitud también, ¿cierto? Y así con la palabra también exhortamos y consolamos el corazón herido, el corazón que tiene dolor. Y si un evangelista vive así, de esta forma, siendo ejemplo de eso, entonces la fe de los hermanos que miran ese ejemplo crecen también juntos. Así puede llevar la salvación de la vida, la salvación de la vida, la santificación. ¿Cierto? Vamos a pasar al capítulo 5. Capítulo 5 es sobre cómo cuidar a muchas personas de diferentes clases. Capítulo 5, versículo 1 y 2, se lo leo yo.
no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. En la iglesia también hay toda esa clase, ¿cierto? Los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jóvenes, así. Entonces, ¿cómo podemos cuidar a ellos? Básicamente con el amor de Dios. Tenemos que tratarlos a todos, ¿cierto? Como a familias debemos recibir a los hermanos. Porque en realidad somos familias eternas que viviremos para siempre, ¿cierto? Por eso, con amor del Señor debemos recibirlos y tratarlos, ¿cierto? Y mencionando esto, desde el versículo 3 hasta 17, habla sobre la viuda. Aquí aparecen dos tipos de viuda, la verdadera viuda y otro, una viuda joven. La verdadera viuda, como el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Habían algunas viudas que verdaderamente lo son, lo eran, ¿cierto? Tenía, o sea, se casó, pero perdió su esposo por alguna causa. Entonces, la mujer que se quedó no tiene a alguien que le cuida, que le cuide, y está en la soledad, en la pobreza. Y en esa época no había un subsidio, no había un apoyo a las mujeres, a las viudas, no habían seguros que cubren la vida de esa mujer. Entonces, además, era difícil de conseguir un trabajo, ¿cierto? Por eso, si una mujer casada llega a ser viuda, entonces ella misma no pudo hacer nada, no pudo cuidarse bien. Entonces, en la iglesia de Éfeso habían algunas que tienen esa situación. Entonces, la iglesia, como los líderes, establecieron un criterio para apoyar a las viudas. Llegó a ser viuda, pero si no tiene familias, no tiene familiares, entonces ella debe estar registrada en el listado de las viudas y la iglesia las cuidaba. Así. Pero si vemos el versículo 11, sale viudas más jóvenes. Ahí dice no admitas, ¿cierto? No admitas, dice así. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí sale la razón, ¿cierto? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Primero, si empieza a recibir la ayuda, apoyo de la iglesia, entonces se pone perezosa, ¿cierto? Se acostumbra a recibir solamente, entonces fácilmente también puede caer en la tentación, en el pecado. Por eso digo así, no admitas. Y además también habían algunas que se rebelaron contra Cristo, casándose con otro varón, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dijo a Timoteo que no admitiera a las viudas jóvenes para que ellas llevaran bien la vida cristiana, para que no cayeran en ese pecado de pereza, sino con casamiento, que se case de nuevo y que lleven vida correcta en el Señor? Por eso, así dio la exhortación. Y luego de 17 a 20 sale cómo honrar a los ancianos, a los que predican la palabra. Y aquí, cómo honrar, no solamente se refiere a reconocer, sino honrar con materiales. ¿Por qué? De hecho, los ancianos, los que predican la palabra, se dedican solamente en ese trabajo, ¿cierto? Entonces, ellos no ponen su mirada en la ganancia, en la riqueza. De hecho, en el mundo, en las iglesias del mundo, a veces pasa, ¿cierto? Algunos quieren ser pastor mirando la ganancia, ¿cierto? Pero la verdadera iglesia, los que predican la palabra
en la iglesia verdadera, como no pone su mirada en la riqueza, luego la iglesia también cubre una cierta parte de la vida de los que predican la palabra. Por eso ahí sale una mención. Pues la escritura dice, versículo 18 dice así, pues la escritura dice, perdón, 17, 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Qué significa? O sea, un buey trabaja en el campo trillando los trigos, pero no puso el bozal, no tapaba la boca. ¿Para qué? Para que coma algo del suelo, del trigo que cae del suelo, ¿cierto? Entonces, ahí también hay algunos obreros que trabajaban para el Señor, pero para mantener, por lo menos para mantener la vida, necesitaba un cierto salario. No abundantemente, pero no tan pocos así. Es un salario digno, ¿cierto? Y luego, si vemos en Gálatas capítulo 6 y Primera de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo también mencionaba sobre el apoyo económico a los que pastorean la iglesia, a los que trabajan en la iglesia. ¿Ya? Eso es como pueden revisar ustedes. Y luego pasemos al capítulo 6, el último capítulo. El último capítulo de Primera de Timoteo no es tan complicado, así puede leer fácilmente, porque está hablando sobre la postura de los siervos y la vida piadosa y la exhortación de Pablo hacia Timoteo. Por eso, versículo 1 y 2 está diciendo así, siendo el siervo, tiene que servir bien a los jefes, a su amo, a su dueño, tiene que hacer todo lo posible, conociendo el orden de Dios y obedeciendo al orden de Dios, el nombre de Dios puede ser glorificado, ¿cierto? Y también hay algunos siervos que tenían jefes, amos, salvos. Entonces, a ellos tiene que servir más, con fidelidad, ¿cierto? Estaba explicando eso. Y terminando el capítulo 6 a Timoteo, estaba exhortando así, para llevar una vida piadosa, para que viviera así como un hombre de Dios, mencionaba las cosas necesarias en la vida de Timoteo. O sea, mayormente está hablando sobre la riqueza. Versículos del 6 a 10 está diciendo que no sean como no quieren, no deben querer enriquecerse, no deben querer enriquecerse, no, que no debe amar el dinero, la riqueza. Está hablando sobre una vida de contentamiento, tiene que aprender la manera de contentarse, ¿cierto? Porque si uno tiene el amor hacia el dinero, entonces esto es la raíz de la maldad, la raíz del pecado. Por eso, para servir bien, correctamente a la iglesia, Timoteo no tenía que amar el dinero, sino solamente al Señor. ¿Cierto? Y el versículo 11 dice así, leamos juntos el versículo 11, capítulo 6, versículo 11, leamos, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ya. Aquí están mencionadas las cosas que el hombre de Dios tiene que seguir, ¿cierto? Huye de estas cosas, de la riqueza, de la avaricia, ¿cierto? Del amor hacia el dinero y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces puede llevar una vida correcta delante del Señor. Y también el hombre de Dios, en la vida del hombre de Dios, ¿qué hay? Versículo 12. Leamos juntos. Pelea la buena batalla de la fe, hecha a mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En la vida del hombre de Dios hay batalla de la fe, buena batalla de fe, ¿cierto?
también investigan la palabra y así hacen todo lo posible para la evangelización, ¿cierto? Pelea la buena batalla de la fe. Y así dice, echa mano de la vida eterna. Hemos recibido la salvación, tenemos la vida eterna y después de la salvación también tenemos que vivir gozándonos de la vida eterna, disfrutando de la vida eterna en este mundo también, en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Tenemos el límite, tenemos este cuerpo que tiene límite, pero nuestra esperanza está puesta en los cielos, ¿cierto? Nuestra esperanza está en la vida eterna. Entonces, un cristiano que ha recibido la salvación, siendo la nueva criatura, tiene que vivir para el Señor, solamente para el Señor. Y así permaneciendo en la vida eterna que hemos obtenido, también vamos imitando al Señor, a nuestro Señor. Desechando las cosas del mundo, de la tierra, buscando las cosas del cielo, vivimos así juntos, ¿cierto? Sin preocuparnos qué comer, qué beber, qué vestirse, sin preocuparnos de esas cosas, primero busquemos la voluntad del Señor, la justicia del Señor, las cosas del Señor. Uno que tiene la vida eterna, tiene el movimiento vital, tiene el deseo de la vida, ¿cierto? Tenemos el deseo del Espíritu Santo. Entonces, llenemos nuestra vida con las cosas espirituales. Vivamos buscando las cosas eternas. Esto sería echar la mano de la vida eterna. ¿Ya? Así pudimos meditar los 6 capítulos de Primera de Timoteo. Yo también personalmente meditando este libro, pude pensar un poco más en dónde puedo invertir mi tiempo, en dónde puedo invertir toda mi vida. Así pude entender más claramente. Entonces, eh, les pido a los jóvenes que mediten bien durante este mes sobre este libro, ¿ya? Para que entiendan, que conozcan cómo deben vivir, cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Ya? Hoy hasta aquí. Vamos a finalizar con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos este tiempo de la comunión con los jóvenes. Hoy pudimos meditar Primera de Timoteo y así pudimos también aprender la postura correcta y de cómo debemos conducirnos en la casa tuya, en la iglesia. Tú nos salvaste y nos diste este privilegio de vivir como tus hijos, pero sabemos que este mundo que está lleno de la oscuridad tiene su poder y así engaña, tienta a los cristianos salvos. Así que, Señor, llénanos con tu palabra y con tu fuerza para que no caigamos en tentaciones, sino que guardemos nuestra fe con firmeza. Así que, Señor, ayúdanos siempre en cada paso de nuestra vida para que podamos mostrar solamente tu gloria. Te damos gracias por todos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, muchas gracias.